Bien, tres cosas para que ustedes se acuerden. Principios bíblicos, preferencias y prejuicios. ¿Cuáles son las tres? Principios, preferencias y prejuicios. Principios, preferencias y prejuicios. Los principios bíblicos que yo puedo tener a través del estudio de la palabra de Dios. Las preferencias. ¿Qué es una preferencia? Una preferencia es, no sé, a algunos le gusta venir vestido con el cuellito redondo, otros con corbata, otros así. A algunos les gusta la música tranquila, a otros les gusta la música, si no es signo, nada. Esas son preferencias. Y prejuicios es, yo ahí no voy porque ahí solamente cantan música que no es del Señor, porque no cantan himnos. O ahí, ¡qué barbaridad! La mujer usa pantalones, Dios mío, han profanado tu templo. Esos son prejuicios. Y tenemos de todo en la viña del Señor, ¿o no? Ahora, los prejuicios se forman por la tradición que hemos vivido durante muchos años. Hemos vivido en tal tradición donde hicimos de esa tradición una doctrina y empezamos a decir, si no viene de traje entero no es pastor. Yo estaba el otro día, no me sentía bien, pero yo escuchaba lo que hablaban por ahí cerca mío, porque tengo un oído que no se dan una idea, más cuando se me baja la presión. Entonces yo escuchaba que decían, así se viste un pastor, no así, y discutían entre ellas. Después se los dije, obviamente, por eso se las riendo ahora y ni las miro. Pero, ¿cómo se tiene que vestir un pastor? La Biblia no lo dice. Mientras no venga sin ropa, está todo bien. Ahora, esto aplicado a la Navidad. Prejuicios, preferencias o principios. ¿Saben por qué hay menos gente? No solo porque se fueron a la otra provincia o se fueron del país, por ejemplo. Se casó nuestro hermano Mario el viernes, entonces el pastor Álvaro está con su familia para oficiar la sentencia. ¿Sentencia se dice? No, ceremonia. Estos también se casaron ayer y no los felicitamos. Ayer fue tu sentencia. Digo, tu ceremonia, te felicito. Que Dios los guíe en todo momento. Pero, principios, ¿cuál era el segundo? Preferencias. En Navidad hay mucho prejuicio. Y mucha gente ni siquiera viene a congregarse porque dice, Navidad es pagano. ¿Navidad es pagano? Sí, claro que sí. Tiene razón, pero eso no me puede quitar de festejar el nacimiento de Jesús. ¡Ay, que ponen arbolito de Navidad! ¿Saben? Tengo muchos años de escuchar semejante cantidad de cosas. Ustedes me escucharon a mí decir, durante mucho tiempo yo no festejé Navidad. ¿Por qué? Por prejuicios que me hacían legalistas, pensando que el arbolito era pagano, esto es pagano, aquello es pagano. En realidad, el mundo entero está bajo el maligno. Así que, si no vas a pensar en Navidad por prejuicios, no vayas al dentista, no vayas a la pulpería, no vayas al médico, no te compres un auto Mazda. ¿Por qué Mazda? Porque tiene el pescadito y eso tiene una connotación pagana. Pero este es el mejor tiempo para olvidarse de los prejuicios y utilizar principios bíblicos. Inclusive no preferencias. ¿Por qué? Si fuera por mí, yo espero la Navidad el 24 hasta las 12 de la noche y a las 12 de la noche todos nos abrazamos como que fuera un día especial, repartimos regalos y listo. Si yo viviera en otro país, cuando estuve en Estados Unidos para una Navidad, el 24 no hicieron nada, nos fuimos todos a dormir. Y el 25 fue todo fiesta, Navidad. Preferencia. Ahora, busquemos principios bíblicos. ¿Navidad qué es? Navidad es el nacimiento de Jesús. ¿Jesús nació un 25 de diciembre? No. Jesús, hace poco una hermana puso en el chat algo que habían copiado de Facebook y yo dije, no, eso no es así. Como que
el pesebre era un lugar especial porque Jesús era el elegido. No, se dicen muchas cosas, pero tenemos que ir a la Biblia. Ahora, vayan conmigo a Romanos capítulo 14. Acuérdense, principios, preferencias, prejuicios. Acabemos con los prejuicios y entendamos también que hay mucha gente que en este momento no quiere saber nada con Navidad. Está bien, perfecto, no tengo que discutir, no nacimos para discutir. Yo tengo principios bíblicos claros que en este tiempo de Navidad voy a compartir con mis seres queridos, y no es el momento de compartir el Evangelio se comparte, a veces pensamos que vamos a compartir el Evangelio al domingo en la iglesia. No, el sábado cuando salimos a evangelizar, no, el Evangelio se comparte 24/7 porque es un estilo de vida. Si usted no comparte el Evangelio es una orden de Dios. El evangelismo y el discipulado son órdenes de Dios para ejecutar. Si alguien no lo hace, ¿cómo se le llama? Desobediente. Así que no podemos pensar que me toca acá. Pero Romanos 14 empieza diciendo, recibid al débil en la fe. Pero no para qué, para contender, no para discutir sobre opiniones, sobre prejuicios. ¿Qué es un débil en la fe? Cuidado cuando miramos al otro pensando que es débil, pero la fe, si bien es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hay personas que se han formado de una manera y hay que respetar sus formas, aunque yo no esté de acuerdo. El fundamento no puede cambiar, las formas van a cambiar siempre. Entonces, uno de los principios bíblicos, respetar al débil en la fe, soportar unos a otros, orad unos por otros, perdonad unos a otros, y son un montón de principios bíblicos que se transforman en preceptos como un estilo de vida. Ahora, ¿qué pasa en Navidad? Mire lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Principios. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y después sigue hablando de Cristo. Pero quiero tomar un segundo acá para pensar en aquellas personas que hoy no están acá y el domingo que viene, el sábado que viene no van a estar tampoco. ¿Por qué? Porque es Navidad. Trabajando por años en el Ministerio de BBN, y ya les debe pasar lo mismo ahora, había gente que durante la época navideña no escuchaba la emisora, porque a partir de noviembre se ponen villancicos. De hecho, en Costa Rica se empieza a adornar durante, no sé, creo que este año fue como en octubre que ya había adorno de Navidad. ¿Sí? En Argentina, en diciembre adornamos y el 6 festejamos Reyes. ¿Por qué? Una costumbre. Y está bien, ¿quién tiene razón? Nadie, porque nadie me manda a adornar ni a poner arbolito. Es una costumbre, es un gusto. No es un principio, es una preferencia. Ahora, hace caso de un día, no hace caso de un día. Lo importante es, todo lo que hago, lo hago para el Señor. Y el apóstol Pablo es muy claro acá. El que come, come para el Señor. El que no come, no come para el Señor y da gracias. Y en el libro de Colosenses dice, todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, ¿para quién lo tengo que hacer? Para la gloria de Dios. Entonces, en este tiempo especial de Navidad y fin de año, tenemos que entender algo. Es un día más. Pero es un día donde yo puedo tomar lo pagano y transformarlo en un tiempo especial para que esas personas sensibles puedan escuchar el Evangelio que capaz no me quisieron escuchar. Si durante el año le decís a una persona, quiero hablarte del nacimiento de Jesús, no me vengas con eso. Pero si ahora le decís eso, quizás te va a escuchar. ¿Por qué? Porque la gente tiene
en su mente tanta religión metida que cree que es Navidad, hay que hablar de Jesús. Aprovechemos eso. Cuando pensamos en el árbol de Navidad pagano, ponerle lucecitas, hace años atrás una persona dijo, ¿es pagano? Sí, pero le ponemos lucecitas. ¿Y qué representa? Que los cristianos somos luminares en este mundo. Y listo. Y transformo algo pagano en un principio. ¿Qué principio? El principio de redención. Cristo murió por mí. Pero veamos cómo nació Jesús. Lucas capítulo 2. Para sacarnos algunas dudas. Y no me voy a tomar tiempo ahora de hablar de fin de año, pero no esté pensando, fin de año empiezo de nuevo, pero no cumplí esta meta, no cumplí esta meta. Lo importante es que vivo un día a la vez para el Señor. Lucas capítulo 2 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. Año 6 a.C. se hizo ese censo y iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. José sube de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David. ¿Para qué subió? Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre los rebaños. He aquí que se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor rodeó y de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Y qué les dijo el ángel? No temas, porque he aquí hoy doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y sigue todo el relato. Versículo 15 dice, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos qué es lo que ha sucedido y que el Señor se nos ha manifestado. Y estaba María, José, y solamente quiero que veamos esto para que pensemos en algo. Un pesebre, un mesón. El pesebre no era un lugar para gente de la casta, para gente rica. Puede ser que algunos piensen eso, pero lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús nació bajo la ley, por eso cumplió la ley. En el tiempo perfecto, Él nació. En el lugar que Dios tenía predeterminado, Él nació. Ahora, tenían que ser empadronados y van para un lugar. Qué interesante, porque justo en ese momento Dios hace que haya un empadronamiento y tengan que cambiar de lugar. Sí, porque Dios tenía un lugar determinado para que nazca Jesús. Buscan un hotel para ponerlo en nuestros días. Buscan, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. ¿Dónde está el lugar? El lugar está ahí. Cuando pensamos en la época, imposible que haya sido diciembre por el frío. Pero cuando pensamos en la situación, si no había lugar, le dieron la casa donde vivían los nómades, los beduinos, y era una casa que podía ser de dos maneras, dicen los libros de historia. Podía ser una casa donde de un lado estaban las personas, los pastores, y del otro lado estaban los animalitos. ¿Por qué? Porque tenía que ser protegidos de la noche. A veces veo los pesebres o los pasitos y veo que ponen el muñequito representando al Señor y una vaca chupándole la cabecita. No fue así. Pero sí fue envuelto en pañales. ¿Qué son los pañales? Bueno, hace muchos años atrás, cualquiera que tenga más de 60 años se va a acordar. Yo no me puedo acordar de esas cosas, pero porque tengo mala memoria, no porque tengo más de 60. A los chicos antes los envolvían como momias. No sé por qué, pero así los hacían. Busquen en Google. Y los tenían así cuando recién nacían. Pañales eran cintas. Hoy, porque tenemos pañal de esto, pañal de aquello, hay pañales desechables que se lavan y cosas así, pero no, esos eran pañales. Y lo envolvieron. ¿Por qué?
cuando Jesús nació 100% hombre y también 100% Dios. Pero Él dejó su gloria para venir y hacerse como nosotros. Se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre. ¿Y por qué se hizo hombre? Porque tenía que venir un Salvador. Lo que estamos viendo es la promesa cumplida que empieza en Génesis capítulo 3, de que iba a venir un Salvador. Y después fue a la cruz, pero nació como un niño, nació como un niño. Entonces, si ustedes miran, dice que nace Jesús, no había lugar. Entonces, versículo 8, había pastores en la misma región. 2 veces leí que había pastores. ¿Por qué? Justamente para que usted, si leyó lo que pusieron en el grupo de WhatsApp, y lo pusieron con muy buena intención, pero no puede creer lo que dice Facebook, tiene que creer lo que dice la Biblia. Había pastores. ¿Qué eran los pastores? Los que cuidaban. Entonces, se presentan los ángeles y dan un mensaje. Y ese mensaje es tan actual en esa época como hoy. No temas. Usted tiene un temor. Yo tengo un temor. ¿A qué le teme? Hay personas que durante la Navidad y Año Nuevo se desesperan por la soledad que van a vivir. Otras personas tienen a los adultos mayores y los tiran en un hospital y se van de paseo. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con ellos. ¿Pasa esto en un hospital, Manuel? Mucho, ¿no? Puede ser un tiempo de festejo o un tiempo muy feo. Pero todo pasa por sus principios bíblicos y sus preferencias. No importa lo que coma, no importa la hora que coma. Si hay personas que en esta época no piensan como usted, no tenga prejuicios. Trate de compartir el Evangelio con aquellos que no entienden lo que usted está haciendo. Ahora, he escuchado muchas veces, no había lugar para él en el mesón. Hay lugar en su corazón, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No está hablando del corazón. Está hablando del lugar físico donde durmió, nació el Señor Jesús, estaba con José, con María. Vienen los pastores, de hecho después vienen los reyes. ¿Cómo se llamaban los reyes magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. Siempre decimos que eran 3, no sabemos si eran 3. Sabemos que era una compañía de personas que estudiaban, astrólogos se llaman, los que estudian las estrellas, ¿así se llaman? Astrónomos. Eso estaba dormido, por eso lo estoy despertando. Astrónomos. Entonces, vinieron ahí. Y otra cosa muy interesante, los ángeles dijeron. ¿Cuántas veces escucharon que los ángeles cantan? La Biblia no dice eso, los ángeles dicen. Ojalá los ángeles cantaran, así yo puedo copiarme de ellos el día que esté allá, pero no, ellos no cantan, ellos dicen. ¿Y qué dijeron? No temas, no temas. Hay una buena noticia, y es la buena noticia que tenemos que compartir. Ahora, la cuestión no es si celebramos Navidad o no celebramos Navidad. La cuestión es ¿por qué vamos a celebrar? Bueno, yo voy a celebrar Navidad porque quiero tener un tiempo en familia y compartir el Evangelio. Quiero tomar un tiempo ese día para hacer una llamada, una videollamada como hacemos ahora y poder saludar a mis hermanos que no tienen la experiencia de haber nacido de nuevo y decirles, hoy tengo una buena noticia. ¿Cuál? Festejo un cumpleaños y un cumpleaños doble. Jesús nació, murió y me dejó nacer de nuevo. Y lo festejo con él. Ahora, mitos hay muchos. Entonces, usted tiene que saber en este momento cuál es su principio bíblico. El mío es, voy a tomar cada tiempo, por más pagano que parezca, para hacer un tiempo donde proclamo la redención. ¿Cuál es mi preferencia? Mi preferencia es tener un tiempo a la noche, comer livianito y agradecer a Dios como cada día porque soy salvo. Prejuicios no quiero tener. No importa quién lo hace diferente. Lo importante es, lo festejo pensando en el Salvador. De hecho, ¿qué pasa si no festejo Navidad? No pasa nada.
pero no puedo ir contra el mundo. ¿Y por qué no puedo ir contra el mundo? Porque Jesús oró en Juan 17 diciendo que nos dejaba aquí, aunque no pertenecíamos aquí. Y si yo me pongo contra el mundo por prejuicios, es decir, esto es pagano, qué barbaridad, me pongo a todo el mundo en contra, ¿y cómo les voy a compartir el Evangelio? Yo necesito, no soy amigo del mundo, pero estoy viviendo en este mundo y necesito que entiendan que Jesús es la verdad y el único camino para llegar al cielo. Ahora, cuando pensamos en esto, es muy triste, porque es la época donde la iglesia se divide. Porque este piensa que se festeja, el otro piensa que no se festeja. Por eso empecé leyendo Romanos 14. Un día hago esto, un día hago lo otro. Dios no me llamó a romper principios bíblicos como el soportarnos unos a otros o a recibir al débil en la fe. Dios me llamó a que nos amemos unos a otros guardando el vínculo de la unidad en amor a pesar de las diferencias. Ahora, claro está que no puedo estar con ellos y hacer lo que todos hacen. Por ejemplo, si yo estoy en Navidad y hay gente que está tomando, yo no voy a tomar. ¿Por qué? Porque considero que no lo voy a hacer porque es mi principio no tomar. Hay gente que espera Navidad o Año Nuevo para darle. Y si bien la Biblia no prohíbe el alcohol, te aconseja que no lo hagas. Y sobre todo que no te emborraches. Entonces hay gente que aprovecha eso. Si yo estoy en un lugar así, no voy a participar, pero tampoco me voy a poner a discutir con lo que hacen. Prefiero estar, festejar y a cierta hora irme y no pelearme. ¿Saben la cantidad de veces que escuché peleas simplemente por gente? Es que no piensan como nosotros. No tienen que pensar como nosotros, porque nosotros tenemos a Cristo. Sería imposible que alguien que no tiene a Cristo piense como yo. Por eso es que yo considero que no puedo tener un amigo que no sea cristiano. ¿Qué vamos a compartir? Puedo tener una buena relación, pero no puede ser mi amigo. Ahora, definitivamente, estamos en un momento donde la gente no entiende mucho o no entiende nada y no ha leído historia. Miren, un dato que se los di el año pasado, pero que me gustó repasarlo. Los puritanos querían eliminar el festejo navideño y en el año 1644, ¿saben qué hicieron en Estados Unidos? Trabajaron, cuando en esa época no se trabajaba. ¿Para qué? Para ir en contra de la corriente, porque nosotros tenemos la pureza, nosotros tenemos la verdad. Me acuerdo, hace años atrás, nos dejaron una iglesia para cuidar. Yo recién llegado a Costa Rica no tenía idea. Pero resulta que en esa iglesia, que está llena de prejuicios, no festejan cumpleaños, no festejan el Día de la Madre, no festejan Navidad, no festejan nada. ¿Qué denominación creen que es? Bautista. Pero como el pastor no me dijo nada y venía el Día de la Madre, armé un fiestón increíble y la gente contenta y tomé fotos. Cuando llegó el pastor y se enteró que yo había hecho el festejo del Día de la Madre, faltaba que se persigne, el tipo estaba que se moría. Dije, es que yo no sabía que vos no festejás. ¿Y por qué no festejás? Por lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia de los cumpleaños? ¿Y saben qué me contestó? ¿Qué piensan que me contestó? Tomando la Biblia. ¿Por qué no festejan cumpleaños? El tipo era un buen predicador. Dice, la palabra de Dios dice que cuando Herodes cumplía años, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Pero no sea bruto. ¿Cómo vas a tomar ese capítulo para decir eso? Entonces él no festejaba cumpleaños. Tenía que llamar a Herodías y poner una que baile. No iba a hacer eso. Pero festejé el Día de la Madre. Claro, tuve un problemita. Nunca más me invitaron. Me la pierdo. Pero bueno, yo lo hice inocentemente. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hubiera sabido? Si yo hubiera sabido, no lo hago. ¿Por qué? Por un principio bíblico de aprender a vivir con las diferencias.
El otro día nosotros teníamos la cena del Señor, la cambiamos. ¿Por qué la cambiamos? Por amor a nuestros hermanos. Porque yo tengo que entender que puedo vivir con las diferencias. Y en este tiempo de Navidad vamos a pensar diferentes. Entonces, otra vez, Romanos 14, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, ¿lo hace para quién? Para el Señor. Romanos 14, versículo 6. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces, entiendan bien esto. Cada uno tiene que estar convencido en su propia mente. De hecho, cuando yo visito una familia, no importa si es cristiana la familia o no, mi principio bíblico es orar antes de comer. Pero si yo llego a una casa que no tienen esa costumbre, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no voy a ir a hacer tropiezo. Simplemente les pido permiso. Disculpen, ¿usted me permitiría dar gracias a Dios porque tenemos este tiempo juntos y podemos comer? No, no lo hago. Casi nadie te va a decir que no. Pero es mejor pedir permiso que pedir perdón después. Por un principio bíblico de no ser tropiezo. Hasta ahora nadie me ha dicho no ore. Pero yo puedo mantener a través de eso una conversación. De hecho, alguien me dijo, ay, qué lindo, es una buena costumbre, la voy a hacer. Bueno, hágala. Quizás sea la manera donde Dios lo lleve. Pero recuerde eso, no es una preferencia. Esto es así porque es así, lo transformo en doctrina. No necesito prejuicios, necesito principios bíblicos fundamentales. Y me estoy quedando sin pila yo el micrófono. Y cuando tengo principios bien fundamentados es porque estudio la palabra de Dios. Pero también a veces tengo que estudiar un poco de historia. ¿Por qué tengo que estudiar un poco de historia? Para ver cosas que pasaron. Una de las personas que utilizó algo pagano para un principio redentivo fue Lutero. Y venía de un contexto legalista total. Ahora, otra vez, no importa si celebro Navidad o no celebro Navidad, lo importante es si yo sé quién es el dueño de la fiesta. ¿Quién va a ocupar el centro de todo? Usted va a San José en estos días y es una locura. La gente comprando. ¿Saben? Navidad no es regalos. Es tristísimo pensar que hay personas que llevan un par de meses comprando regalos para Navidad. Y de hecho compran regalos y le regalan cosas a personas que ni siquiera aman. El amor no se compra con un regalo. El amor fue derramado desde el cielo, colocado en el corazón de todos aquellos que nacimos de nuevo para que lo podamos vivir. Entonces, definitivamente tengo que pensar, ¿es un día más? Sí, pero es un día donde yo puedo proclamar al Salvador sin prejuicios, pero con principios bíblicos. Jesús nació, definitivamente nació. Nació de la Virgen María. Otra cosa para no discutir con los católicos. María es la mujer más santa que vemos en la Biblia y era virgen, si no el Salvador no hubiera venido. ¿Cuántas veces discutimos con los católicos porque ellos dicen, María siempre virgen? Obviamente no fue siempre virgen, pero no tengo que discutir sobre ese tema. Mientras yo discuto ese tema, la gente se va a perder. Entonces, qué importante es entender que la adoración es un estilo de vida y que adoro a Dios a través de mi santidad. Y cuando estoy adorando a Dios, Dios va a trabajar en cada corazón. Usted puede leer en su casa todo el relato del nacimiento de Jesús y se va a dar cuenta que nació en el lugar más pobre que había. ¿Saben por qué? Porque haciéndose pobre, nos enriqueció a nosotros a través de la salvación. Lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Muy pobre, pero extremadamente esa riqueza fue pasada a nosotros.
Y él era rico, por supuesto, era el dueño de todo. Entonces, cuando pensamos en esta celebración, fíjese, mire conmigo Lucas capítulo 2, y dice el versículo 11, la buena noticia, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto le va a servir de señal. Piensen dos cosas para hacer en esta semana y el 24. Hay una buena noticia. Esa buena noticia es un principio bíblico fundamental. La buena noticia es que Jesús nació. Pero también hay una mala noticia. Jesús nació y Jesús quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Pero la única manera que las personas lleguen al conocimiento de la verdad es si nosotros le compartimos la verdad. Así como el ángel le dio una buena noticia, bueno, yo tengo una buena noticia, pero tengo una mala noticia. La buena es que Jesús vino, nació, murió y resucitó. La mala es que solamente son sus hijos aquellos que nacen de nuevo. No confundamos diciéndole hermano a cualquiera. ¿Por qué? Porque no es mi hermano aquel que no nació de nuevo. Salvo que sea tu hermano en la sangre porque es hijo de tu mamá o de tu papá. Pero si no es nuestro hermano. Y necesitamos sí o sí entender que el que no tiene a Cristo está perdido. Y este es el mejor tiempo para poder decir, Señor, ¿me das una persona que pueda nacer de nuevo? Pero definitivamente, no se conforme con llevar a la gente a que haga una oración. Porque puede hacer una oración y convencerse mentalmente de que ya es salvo. La gente tiene que entender que es pecadora, que el pecado le separa de Dios, que Cristo murió, que la Biblia dice que derramó su cuerpo y su sangre para limpiar todos nuestros pecados y que se le recibe por fe. Pero si entiende eso y no siente absolutamente nada en su corazón, de nada le sirve, porque el Espíritu Santo hace la obra de poder convencer de pecado, justicia y juicio. ¿Saben cuánta gente he visto en estos años que, yo pasé al frente y oraron por mí? Me bauticé. Nada de eso sirve. ¿Por qué? Porque necesito que la persona entienda el Evangelio, sienta arrepentimiento y entonces solito o solita va a llegar al conocimiento de la verdad. Porque ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es conocerle. Entonces, ¿qué tiene usted? ¿Un principio bíblico? ¿Una preferencia? ¿O prejuicios? Todos los que estamos acá tenemos algún prejuicio. Definitivamente sí. Bueno, ponga ese prejuicio bien guardadito. Está bien por su preferencia, pero si va a compartir con otras personas, olvídese de su preferencia y trate de ceder ese derecho. ¿Por qué? Porque necesito pensar en los débiles en la fe. Y me voy a tomar la libertad de sacar un texto fuera del contexto que no es correcto en hermenéutica, pero cuando pienso en el débil en la fe, no solo pienso en mis hermanos nacidos de nuevo que pueden pensar diferente. Tengo que pensar en aquellos que van a compartir conmigo y no nacieron de nuevo. Son débiles. No tienen la fe colocada del autor y consumador de la fe, pero necesitan hacerlo. Entonces, no es un tiempo para discutir, es un tiempo para disfrutar. ¿Se va a acordar? ¿Cuál era el primero? Principios. ¿El segundo? ¿Y el tercero? ¿Qué tiene usted? Usted tiene muchos prejuicios igual que yo. Usted tiene preferencias igual que yo. Pero en este momento necesitamos tener principios bíblicos. Y un principio bíblico me hace sabio. Tomo la palabra de Dios y la llevo a la práctica. Es la única manera de vivir. ¿Vamos a orar? Señor, estamos en un tiempo donde todo el mundo está sensible porque sabe que es Navidad. Algunos están sensibles porque se sienten solos. Otros porque quieren hacer una fiesta tratando de agradarte. Pero Dios, por favor,
yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí, los que te conocemos,